Porque los fieles guardamos el sábado. Tema 14. 1. Cuando Dios renovó la faz de la tierra, y creó este cielo que vemos y todo ser vivo en mar y tierra, terminó su obra en parte de este día. Luego reposó en él, lo bendijo y santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Libro de Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fin de cita. 2. Más adelante cuando entregó su ley de vida, el reposo del santo día pasó a ser el cuarto mandamiento de su ley. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Fin de cita. 3. Después Dios quiso que su pueblo se distinguiera de los demás, como pueblo y congregación, declarándoles que la observancia de los sábados sería la señal que los identificaría como su pueblo en sus generaciones perpetuamente. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 12 al 17 dice, habló además Jehová a Moisés, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días sábado porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día sábado porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día sábado consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje en el día sábado ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Fin de cita. Las personas que se niegan a descansar en el santo día, aluden que esto era solo para Israel. Debería bastar con la explicación que Pablo nos da para comprender que ya no somos dos pueblos, y que Dios no tiene un plan de salvación para Israel y otro para nosotros los gentiles, sino uno para ambos. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 19 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Fin de cita. Desde el nuevo pacto en adelante, todas las leyes rituales, terminaron para ellos y para nosotros. Y todas las que se dieron perpetuamente, siguen en vigencia para ellos y para nosotros. 4. Cuando el Eterno estableció fiestas para su pueblo, la observancia del día santo ocupó el primer lugar. Libro de Levítico, capítulo 23, versículos 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será sábado, santa convocación, ningún trabajo haréis, día sábado de Jehová en donde quiera que habitéis. Fin de cita. Además, esta fiesta semanal del séptimo día de la semana, es sombra del descanso que por 1000 años tendrá la humanidad del asedio satánico, cuando se establezca el reino de Dios aquí en esta misma tierra, porque Satanás será echado fuera. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años,
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fin de cita. 5. No se debe caer en el engaño y artimañas del error, de creer que Jesús autorizó el cambio del día santo. De ser así, existiría contradicción con lo expuesto por él en Libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Fin de cita. Y con lo que Pablo nos explica en Segundo Libro de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 20 dice, así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Fin de cita. Las personas que no están dispuestas a obedecer el mandamiento referente al descanso sabático original establecido por Dios, sostienen que el Señor Jesús autorizó el cambio, y lo fundamentan en 3 menciones que el primer día de la semana se hacen en la Biblia. En la primera mención, según ellos, estaría registrado que el Señor resucitó en ese día, y por tal motivo, esto sería suficiente para el cambio del cuarto mandamiento. El versículo al que aluden es, Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 9 dice, habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Fin de cita. Sin embargo, aquí no dice que él resucitó el domingo, sino que ese día apareció primeramente a María Magdalena. En la profecía de Daniel y el Evangelio, se prueba que el Señor resucitó el día sábado, porque sabemos que con su muerte terminaron los sacrificios. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fin de cita. El Señor murió a la mitad de la semana, que es el día miércoles, y cuando los fariseos le pidieron señal, les respondió que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fin de cita. 3 días y 3 noches, no parte de días y parte de noches. Si Jesús murió un miércoles a las 16 horas romana, y contamos los 3 días, Él resucitó un sábado a esa hora, esto es cuando comenzaba la hora nona. En aquellos tiempos, los romanos contaban por separado las 12 horas del día con las 12 de la noche. Las 12 del día las separaban en 4 partes de 3, y la última de 3, la llamaban hora nona. También al contar las noches desde el miércoles a las 16, hasta el sábado a esa hora, son 3 noches. Entonces, según la señal que el Señor dio, Él resucitó un día sábado, y se le apareció el primer día de la semana a María Magdalena. El segundo argumento que se presenta para el cambio de día, es la mención del primer día de la semana que se hace en la gran reunión que Pablo tuvo en Troas. Libro de Hechos, capítulo 20 versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fin de cita. Hay quienes afirman que los fieles en ese primer día de la semana, tomaron la Santa Cena, porque allí dice que partieron el pan, pero esta no era la Santa Cena, sino un bocado del momento. La Cena del Señor, se tomó el primer día de panes sin levadura, y esos días ya habían pasado, cuando Pablo se congregó con la iglesia. Versículo 6 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fin de cita. El partir el pan en esta ocasión, era referente a un refrigerio del momento, pues esa misma noche volvieron a partir el pan. Versículo 11 dice, después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba,
y así salió. Fin de cita, y se comprende que no iban a tomar la Santa Cena 2 veces. Comprendo que son muchos los creyentes convencidos que, al registrarse una reunión de Pablo y la iglesia en un primer día de la semana, es motivo suficiente para creer que Jesús autorizó el cambio del día de reposo, pero eso no es así. El Señor no acepta los cambios que hace el hombre, y este lo hizo un hombre. Libro de Daniel capítulo 7 versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Fin de cita. Lo que en esta ocasión sucedió fue, que como Pablo sabía que ya no volvería a esos lugares, y teniendo muchas instrucciones que dar, el día sábado no fue suficiente. Libro de Hechos capítulo 20 versículo 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Fin de cita. En efecto, cuando se puso el sol, como bíblicamente ahí comienza el siguiente día que es domingo o primero de la semana, terminado el sábado, ellos hicieron un intervalo y comieron algo partiendo el pan. Tal sería lo que faltaba, que Pablo esa noche del primer día de la semana, alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fin de cita. Recuérdese que los días bíblicos de 24 horas, comienzan con tarde o noche, donde todavía la parte iluminada por el sol, no había llegado. Luego de volver a partir el pan, Pablo, habló hasta el alba. Versículo 11 dice, después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Fin de cita. Aquí ya llegó la parte de día del primero de la semana. Espero que se haya comprendido que no era costumbre de Pablo, ni de la iglesia reunirse en el primer día de la semana, sino que en esta oportunidad siguieron reunidos en el comienzo del primer día, porque con el día del Señor, no fue suficiente para la exhortación que por última vez haría Pablo en ese lugar. La otra parte donde se menciona el primer día de la semana, es en Primera de Corintios. Allí nada indica que el primer día de la semana se hayan reunido los fieles en la congregación, sino que la recomendación del apóstol es que cada primer día de la semana, los fieles aparten algo de ofrenda para los fieles de Jerusalén, guardándolo, en su casa, para que cuando Pablo llegara, como él y los fieles se reunían en los sábados no se hicieran entonces ofrendas. Libro de Hechos capítulo 13 versículo del 42 al 44 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día sábado les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fin de cita, y en el libro primero de Corintios capítulo 16 del versículo 1 al 3 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Fin de cita. El Dios del cielo, en el antiguo pacto solo había escogido a Israel como su pueblo, pero había anunciado que nos daría parte en esta salvación y entrada en su casa de oración también a nosotros los extranjeros. Libro de Isaías capítulo 56 versículo 1 al 8 dice, así dijo Jehová, guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días sábado y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre sus congregados. Fin de cita. Claro está que desde que Jesús realizó el nuevo pacto, para todos los que aceptamos la unión con el pueblo escogido, sigue en pie esta posibilidad de ser miembros de la familia de Dios. Sin embargo, veo que las mayorías religiosas han olvidado la condición que Dios nos puso para ser parte de su pueblo. Él nos advierte que, si queremos tener lugar en su casa de oración,
tenemos que guardar el santo día, y abrazar su pacto comprendido en los 10 mandamientos y estatutos de vida. Libro de Isaías capítulo 56 versículos 6 y 7 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fin de cita. De los 7 días de la semana, al único que Dios le puso nombre fue al séptimo, y se llama sábado. En la Biblia los otros días figuran por número y los hombres les pusieron nombres. Guardamos el sábado porque es el día del Señor, y Él recomienda no solo guardarlo, sino. Libro de Isaías capítulo 58 versículo 13 y 14 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fin de cita. Jesús no hizo ningún cambio de día de descanso, como lo afirman las mayorías religiosas. Todo lo contrario, Él dijo que a la ley no se le debe quitar ni una jota o tilde, hasta que pasen el cielo y la tierra. Libro de Mateo capítulo 5 versículo 17 al 19 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Fin de cita. El Señor lo demostró con ejemplos, concurriendo repetidas veces en los sábados a la sinagoga para enseñar. Libro de Lucas capítulo 4 versículo 31 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días sábados. Fin de cita. Pero eso no es todo, la Biblia dice que era su costumbre. Libro de Lucas capítulo 4 versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Fin de cita. 6. Todo lector que tenga profundidad en la Biblia, sabe que Pablo no fue de los 12 que estuvieron con Jesús. Pablo fue llamado algunos años después que el Señor había regresado al cielo. Bernabé, un discípulo que también fue llamado en la era de Pablo, lo acompañaba en las prédicas, esto es después que Jesús había hecho los cambios en algunas leyes. Además, Pablo era un hombre que se había criado a los pies de un doctor en la ley bíblica, llamado Gamaliel. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y en el capítulo 22, versículo 3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente. Conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fin de cita. En efecto, en cuanto a leyes bíblicas se refiere, Pablo sabía bien lo que afirmaba y hacía. Estos dos varones también se reunían en los sábados, y predicaban a judíos y gentiles. Libro de Hechos, capítulo 13, versículos 42 al 44 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día sábado les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fin de cita. 7. Pablo dejó claro la importancia que tiene el obedecer el mandamiento. Él sabía que en el fin de los tiempos vendrían muchos diciendo, el día no salva, el sábado es para los judíos, y que todos los días son iguales. Pablo sabía que el común denominador de la gente no distinguiría el santo sábado de los demás, ni haría caso del día. Por consiguiente, nos advierte diciendo, uno hace diferencia entre día y día, ese es el fiel, otro juzga iguales todos los días, ese es el infiel, que se opone a obedecer el mandamiento. El apóstol sigue diciendo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto es, cada uno haga lo que quiera, a nadie se le obliga a que obedezca, pero lo importante es que el siervo de Dios dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Libro de Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 6 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come,
porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Fin de cita. Los fieles a Dios, jamás aceptaremos el cambio de día, que hizo una bestia opositora al Dios del cielo. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Fin de cita. Por ¡qué bestia! Libro de Salmos, capítulo 49, versículo 20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Fin de cita. Las sectas lo aceptaron y siguen transgrediendo el cuarto mandamiento, pero al final el Señor evaluará la obra de cada uno, y recompensará según sea su obra. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Fin de cita.